Estamos en los últimos tiempos para el advenimiento de Jesucristo. Amén. Y hay una palabra que está en el libro de Mateo, cuando Jesús se presenta ante discípulos, ante 3 discípulos. Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Santiago, también llamado Jacobo. Y él se transfigura. Recuerden que Jesús era 100% hombre, porque él, ¿dónde se forma? En el vientre de una mujer llamada María. Amén. Allí se formó como nos formamos cualquiera de nosotros, con la salvedad que Jesús no fue producto de la relación de María con José, sino que el Espíritu Santo, ustedes ya conocen, vino sobre ella y sobrenaturalmente hizo que el óvulo fuera fecundado. Amén. Y concibió ella del Espíritu Santo de Dios. Por eso la sangre de Jesús era una sangre santa, una sangre celestial, porque había sido concebido por el Espíritu Santo de Dios. No había pecado en él. Hasta ahora es que los médicos pueden dar fe que la sangre de la mujer, la sangre de la madre, no pasa al feto, no pasa al niño. Eso se conoce ahora. La placenta solamente es un medio para recibir el alimento o desechos que puedan salir del bebé. Y en este capítulo de Mateo, verso 17, dice que Jesús se lleva a estos 3 discípulos que eran con los que él trabajó más de cerca, porque tenían un carácter muy hostil. Pedro tenía un carácter muy volado, y Jacobo y su hermano también eran muy dados a pleitos. Entonces Jesús mismo los confirmó los hijos del trueno, porque todos andaban formando problemas por cualquier lado. Tenían la tendencia a formar pleitos. Y él trata con estos discípulos más cerca, se transfigura, es decir, les muestra la gloria que él tenía o tiene desde siempre con el Padre. Y ellos ven que su rostro se torna como el sol. Usted sale y le trata de pegar la vista al sol y no puede, ¿verdad? Eso es muy intenso a pesar de que está demasiado lejos. El rostro de Jesús se tornó como el sol, y dice que sus vestiduras se hicieron resplandecientes. También era una luz que ellos no habían visto nunca. Era la luz celestial que acompañaba a Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Y aparecen Moisés y Elías al lado de él. Moisés y Elías. Esto no es una figura por casualidad. Y comienza diciendo ese capítulo: 6 días después, él se transfigura delante de los discípulos. Y la palabra nos dice claramente que para Dios un día es como 1000 años. Un día es como 1000 años. Y un año, y haciendo esta salvedad, desde que se inicia el mundo, desde que Dios crea el mundo hasta que Jesús aparece, son 4000 años, de acuerdo al calendario hebreo, 4000 años. Y de Jesucristo hasta nuestros días, 2000 años. Es decir, que han pasado 6000 años hasta el presente. Estamos en el día 6. Y en el día 6 Jesús se transfiguró. Jesús aparece y coloca a Moisés a su lado y al otro lado Elías. Y Moisés representa la ley, representa a la gente que ha muerto, pero que va a resucitar. Amén. Representa a la gente que ha muerto con la fe en el Cristo de gloria, en el Mesías, en el Cristo que vino a tomar nuestros pecados, pero que va a resucitar. Y Elías, recuerden que Elías fue llevado al cielo, nunca vio muerte. Dios envió un Uber celestial, lo tomó y se lo llevó al cielo. ¿Quién lo vio? El discípulo que Elías estaba formando, que era Eliseo. Y
representa la iglesia. Elías representa a la iglesia, que no va a haber muerte para el retorno de Jesús en el arrebatamiento. Allí estamos nosotros, amén. Estamos en el día 6 en una extensión de la gracia de Dios. Es decir, que Dios esta tarde puede que nos lleve a la presencia de Él, amén. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. El Señor es nuestro esposo y Él va a regresar por nosotros, su iglesia, su esposa, amén. El Señor es nuestro esposo, Él está casado con nosotros, está esperando llevarnos para la gran celebración en las bodas del Cordero. Allí nos vamos a ver, amén, bien trajeados y con buen rostro todos, amén, en el nombre de Jesucristo. Pero hay dos fases en la segunda venida que la gente confunde, o que la gente tiende a ignorar una o a afianzarse en otra. Pero hay dos vertientes cuando se habla de la segunda venida de Cristo. Una es, confunden el rapto con la segunda venida. Y el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, no es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento va a ocurrir primero, porque Dios suena la trompeta y la iglesia se levanta. El Espíritu Santo sale de la tierra y todo el que tiene el Espíritu Santo, todo el que ha nacido de nuevo, se va con Él, amén. Y la segunda venida es cuando Jesús pise la tierra, ponga sus pies en el monte de los olivos y venga con nosotros, amén. Venga con sus santos, los que hemos estado 7 años de celebración. Esa sí va a ser una fiesta grande. 7 años de celebración, de preparación, de formación para venir a gobernar con Él en cielo nuevo y tierra nueva. Él regresará después de los 7 años de tribulación. Recuerden que cuando la tribulación se presente, ¿cuándo se presenta la tribulación aquí en la tierra? Porque la gente ve las guerras en Ucrania, las guerras en Irán, Israel, los problemas aquí en Venezuela y en otros países que también tienen problemas fuertes como Haití, países que no tienen libertad como Corea del Norte, que viven en una opresión terrible y dicen, oye, ¿habrá algo más fuerte que eso? Bueno, ni se imaginan la gente lo que está por venir. Una tribulación como nunca se ha visto en la tierra es la que se aproxima, pero que nosotros como iglesia no vamos a estar en ese asunto, amén. No vamos a estar presentes allí. Por eso es que tenemos que afianzar nuestras vidas en Cristo y predicarle, llevarle una palabra de buenas noticias a nuestra familia, a nuestra casa, para que se aperciban de recibir al Señor, que es el único que nos garantiza eternidad junto a Él. Y que esos primeros 3 años de los 7 años de tribulación, la iglesia se va y comienza a correr 7 años de tribulación aquí en la tierra. Los primeros 3 años y medio, un líder mundial se va a levantar que se cree que es de ascendencia del Medio Oriente, con una formación islámica, porque el islamismo es una de las creencias que se está propagando también fuertemente en la tierra. Y durante los primeros 3 años no va a estar, habrá tribulación, pero después de 3 años y medio comenzará la gran tribulación, cuando Él va a obligatoriamente tienen que rendirle cultos a Él. Y el que no le rinda culto, dice el libro de Apocalipsis, será decapitado. El único sistema que ejecuta decapitando, quitándole la cabeza a la gente, es el sistema islámico radical. Entonces, por eso se cree que es un hombre con este tipo de religión o creencias el que se va a levantar, porque la ejecución no va a ser en silla eléctrica, no va a ser por gas, sino que va a ser por decapitación. Todo aquel que niegue adorar al anticristo será decapitado. Es la única forma que se salven, es la única forma que puedan pasar
y no rendirse a Él, porque todo el que se rinda a Él queda ya esclavizado completamente a su merced y a sus designios. Pero Dios vendrá después de estos 7 años, después que la gran tribulación termine, 7 años culminen, Jesucristo vendrá por Israel. Jesucristo vendrá por Israel. Hoy esperamos que Jesús venga por la iglesia, amén. Y la iglesia está conformada por judíos y gentiles. Por judíos, gente que ha nacido en tierra de Israel, y por el resto del mundo que se llama el mundo gentil. Entonces, ¿quiénes conforman hoy la iglesia? Judíos y gentiles. Dentro de esos gentiles estamos nosotros, amén. Vamos a ser arrebatados. Jesús, ese es el acontecimiento que estamos esperando hoy, amén. El próximo evento a ocurrir se llama arrebatamiento o rapto de la iglesia. La iglesia es levantada y queda la gran tribulación aquí, mientras la iglesia está celebrando las bodas del Cordero con Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Él vendrá posteriormente, ¿por quién? Por el pueblo de Israel, por Israel. Por la iglesia, Él vendrá en el rapto. En el capítulo 24 de Mateo, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió Él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús ahí? Al templo de Jerusalén. ¿Cuándo sucedió el cumplimiento de esta profecía? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta profecía se cumple 70 años después de la ascensión de Cristo. Después de Cristo, 70 años después, Tito, un emperador romano, decide sitiar Jerusalén y queman el templo y derriban toda la estructura del templo, que no queda piedra. Todas las piedras del templo quedaron en la parte baja de Israel. Hoy lo que se conoce como el muro occidental no es el muro del templo. El muro del templo, toda la estructura del templo fue derribada completamente según y de acuerdo a lo profetizado por Jesús en ese año 70 de nuestra era, del siglo en el que estamos nosotros actualmente. El verso 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo. En este monte es donde Jesús revela varios de los misterios del reino de Dios. Y le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas. Primera pregunta: dinos cuándo serán estas cosas. Segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Cuando ellos le dicen qué señal habrá de tu venida, no le están hablando del rapto. Ellos no están hablando del arrebatamiento, porque para ellos hasta ese momento el rapto del arrebatamiento era un misterio. No estaba develado para los discípulos que caminaban con Jesús todavía. Ellos hablaban de la segunda venida de Cristo. Ellos sabían que Cristo sí les había dicho que Él iba a ser levantado, pero que Él vendría posteriormente. Él les estaba hablando cuando viene nuevamente por el pueblo de Israel. Y tercera pregunta: ¿qué señal habrá del fin del mundo o el fin de los tiempos? Mateo 24 no está dirigido a la iglesia. ¿Está dirigido a quién? A los creyentes judíos. A los creyentes judíos que vivirán en los últimos tiempos después del rapto. Y quiero que repitan conmigo: en el rapto Jesús viene por nosotros. En la segunda venida, Jesús viene con nosotros. Amén. Una cosa es por y otra cosa es con.
por nosotros en el rapto, con nosotros en la segunda venida. En el aposento alto, a pocas horas de ser entregado para ser crucificado, sabía Jesús que le quedaba ya poco tiempo para que Él diera cumplimiento al propósito con el cual, el propósito final para el cual Él había venido, morir por nosotros, derramar su sangre por la humanidad y restaurar de esta manera la relación que se había perdido con Dios. Y en el libro de Mateo, en el libro de Juan en el capítulo 14, verso 1 al 3, Jesús les revela, ya aquí faltan pocas horas para Él entregarse voluntariamente, ya parte de la noche tal vez aquí, Él les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Sabía Él lo que le venía? Sí, Él es Dios y tiene preexistencia, presciencia. Y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. Aquí le estaba haciendo referencia al rapto. Él les estaba haciendo referencia aquí al arrebatamiento. Si me voy, vendré otra vez y los tomaré a ustedes. Amén. Que es lo que va a pasar pronto. Si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que somos la iglesia, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El cristiano, después que recibe a Cristo, ¿cuál es la herencia final? Usted tiene vida, usted tiene salud, usted tiene revelación de fundamentos y principios del reino, pero hay una herencia que Dios está guardando para este tiempo, para el tiempo del arrebatamiento. Porque para entrar al cielo usted no puede entrar con este cuerpo. Usted no puede entrar con el cuerpo que tenemos al cielo. Es más, usted no puede ni salir de la atmósfera terrestre con este cuerpo. Porque mientras su cuerpo se eleva, el oxígeno se hace poquito y ya llega a un lugar en la altura que ya no hay oxígeno. Consideren pasar después a la parte sideral fuera de la tierra y el tercer cielo, que está mucho más alto que el segundo cielo, porque dice que Jesús habita con el Padre en el tercer cielo, que es el estrado, el hogar o la morada de nuestro Padre, donde estaremos con Él en la celebración. Pero para entrar en esa celebración no podemos entrar con este cuerpo. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, que va a ser en un pestañe, el que no pestañó se lo perdió. Ese es el tiempo del arrebatamiento. Es en un abrir y cerrar de ojos. Cuando dice Cristo viene pronto, no se refiere a una fecha. No estaba haciendo referencia, porque hay gente que dice, ¿cuándo va a venir? ¿Y cuándo va a venir? Desde que se está diciendo que Cristo viene, pero no es el tiempo, no es una, cronológicamente hablando, cuando dice pronto, pronto es que va a ocurrir rápido, velozmente, como un rayo. Esa es cuando se dice Cristo viene pronto, es que la iglesia la va a levantar en un abrir y en un cerrar de ojos. Entonces, la última herencia que nos corresponde es que nuestros cuerpos sean transformados en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo de gloria. Un cuerpo incorruptible es similar al cuerpo que tiene Cristo hoy. El cuerpo de Cristo es un cuerpo incorruptible, no envejece. Cristo, desde que resucitó hace 2000 años, permanece igual. Permanece igual. No hay arruga, no hay daños en su cuerpo. Usted se va a ver muy bien. Amén. Con ese cuerpo. Con ese cuerpo usted se va a ver excelente. Amén. Todos nos vamos a ver muy bien.
Adiós a las arrugas, adiós a las enfermedades, adiós a las dolencias. Allí no habrá deterioro, tendremos un cuerpo similar al de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9 y verso 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9, dice: ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses se habían convertido al Dios verdadero, eran idólatras, tenían una cantidad de dioses a los que le rendían culto. Pero cuando Pablo les presenta a Jesucristo, ellos dejan toda esa idolatría, rendirle tributo a todos esos ídolos paganos y se rinden solamente a los pies de Jesucristo. Después que ellos le rinden la vida a Jesucristo, dice el verso 10: de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Después que la persona recibe a Cristo, ¿cuál es la expectativa que debe tener? La que tenían los tesalonicenses. Ellos recibieron a Cristo y dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, la expectativa era esperar que Cristo los levantara, que Cristo los llevara a donde Él se encuentra hoy, que el cuerpo que tiene Cristo también nos fuera impartido a nosotros, que fuéramos transformados al cuerpo incorruptible como el de Jesús. Y en el capítulo 5 de este mismo libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, Dios nos ha puesto para ira. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Para alcanzar salvación, esta palabra salvación no es la redención de nuestros pecados, es para alcanzar la redención de nuestro cuerpo. Amén. Esta palabra aquí en el griego donde se traduce es para alcanzar la redención de nuestro cuerpo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la redención, como lo habla también Romanos, la redención de nuestros cuerpos. Primera de Tesalonicenses 4:13, Primera de Tesalonicenses 4:13 hasta el final de ese capítulo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dios nos dice: no sean ignorantes respecto a lo que les voy a decir acerca de los que duermen, porque compara los que mueren en Cristo como si estuvieran durmiendo, los compara con el sueño natural, porque cuando la persona está en un sueño, usted no sabe de mundo. Cuando usted se duerme, usted no sabe lo que acontece alrededor. Él compara que la muerte física para el cristiano, el cuerpo, es como si quedara en un sueño, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió, yo creo que Jesús murió por mí, amén. Pero también creo que Jesús resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, que todo aquel que murió con la fe en Jesucristo se va a levantar cuando llegue el tiempo del rapto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esto es lo que simbolizó Elías cuando apareció con Jesús, cuando se transfiguró. Nosotros los que vivimos, la Yaneli, una de la morocha, va a viajar. No sabemos si estando, es para Ecuador que va, morocha. Si no sabemos si en Ecuador llega el rapto y se va desde Ecuador, y nosotros que estamos aquí nos vamos desde aquí. Los familiares que ustedes tienen con la fe en Cristo, desde el lugar que están,
van a ascender a la presencia de Dios. Los que han muerto físicamente con la fe en Cristo se van a levantar primero que los que estamos vivos. Es decir, primero salen los que están en los sepulcros con un cuerpo nuevo. El que murió con alguna lesión o enfermedad va a aparecer completamente con un cuerpo de gloria. Sigue diciendo aquí: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, pero no va a tocar el suelo, no va a tocar la tierra, va a descender y va a quedar en el aire. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Yo les aliento a ustedes con estas palabras, porque ustedes no van a estar en la gran tribulación. Dígame amén. Amén. Ustedes no van a estar en la gran tribulación, porque hay gente que cree que sí va a pasar por la tribulación y que ellos van a esperar. No creen en el rapto, ellos van a esperar en la segunda venida. Dice que el rapto es algo que no es así como se predica, como lo enseña la Biblia, o como ellos lo interpretan. Yo lo interpreto como lo reveló Jesús y como lo sé hasta hoy, que vamos a ser arrancados de aquí. Nos va en ese mover en milésimas de segundo, nuestros cuerpos son glorificados para estar con el Señor siempre. Amén. ¿Quiénes no van a ser arrebatados? Cuando llegue ese momento, ¿quiénes no van a ser arrebatados? Los incrédulos. El que se dice ateo, el que dice que no cree en Cristo, que cree en Mahoma, o que cree en Buda, o que cree en cualquier otro brujo, cualquier otro ser que idolatra. Solamente los que creen en Cristo van a ser levantados. El idólatra, no, el incrédulo no va a ser arrebatado. El que se llama cristiano, pero de boca solamente, de boca, el que no es de corazón. Es decir, hay cristianos de boca. De boca es que no ha sido una confesión de corazón. Porque Romanos, recuerden que nos dice que es necesario creer con nuestro corazón que Jesucristo murió. Es una convicción interna y una declaración por nuestra boca. Que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén. Cuando la persona hace esto, nació de nuevo. Y todo el que es nacido de nuevo está escrito en el libro de la vida. Amén. Está escrito en el libro de la vida. Con algunas flaquezas, con algunos errores, pero usted es hijo y es una hija de Dios, que va a ser levantada cuando Jesucristo aparezca en las nubes y diga: mi iglesia se levanta y se viene conmigo ya. Amén. Los que están vivos y permanezcan en Cristo. Él les estaba hablando aquí a personas que eran perezosos, que eran cristianos, que no les gustaba trabajar. ¿Usted conoce cristianos que no les gusta trabajar? Que les gusta que le den, oye, inventaran otro bono, porque no les gusta trabajar. Y digan: ¿cuándo inventarán el bono por descansar? Bonos y bonos y bonos. Y no les gusta trabajar. Y la palabra dice que el que no trabaja tampoco debería comer. Deberías revelársele eso. Tú no deberías comer si no te gusta trabajar. Porque mientras esperamos el arrebatamiento, el que está estudiando, estudie más. Amén. El que está trabajando, hágalo bien en su lugar de trabajo. El que está haciendo las labores en casa, hágalo bien. Mientras esperamos, estamos haciendo el oficio que nos corresponde hacer. Amén. Haciéndolo bien, haciéndolo mejor cada día, haciéndolo con la excelencia que Dios demanda. Que usted se destaque en su trabajo, que usted se destaque en su lugar de estudio como uno de los mejores. En el nombre de Jesucristo. Porque hay gente que dice: ya Cristo viene, ¿para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? Entonces toman esto como una
excusa barata o mala para justificar su pereza. Sin embargo, a los perezosos cristianos que estaban en proceso, porque hay gente que llega a la iglesia, pero es un proceso. Oye, ya cuando la palabra se comienza a revelar, la pereza tiene que espantarse y tiene que sacudirse, porque el cristiano tiene que asemejarse a su Señor que nos rescató. Cristo era un excelente trabajador. Primero como carpintero, porque así se conoció, el hijo del carpintero le decían algunos, porque se desempeñaba también con su padre antes de los 30 años, antes de la vida ministerial. Él trabajaba y eran ebanistas, eran personas, y eran carpinteros, eran los mejores ebanistas o de lujo en madera. Lo que hacía José y Jesús era excelente, amén. Entonces tenemos que asemejarnos a nuestro Señor en trabajo, que lo que usted haga sea el desempeño que haga, desde obrero hasta una profesión universitaria, un PhD, una asignación que ya tiene un reconocimiento catedrático, usted lo haga bien, amén. Usted lo haga para el Señor y lo haga de buena manera. En 1 Corintios capítulo 15, porque hay gente que muchas veces dice, oye, si Cristo viene esta tarde, y comienzan a ver, oye, yo estoy peleé con el cuñado, peleé con el vecino, y tienen como cables pelados. Es decir, que están como en cortocircuito, pues. No tienen buenas relaciones. Entonces dice, si viene, yo creo que yo me voy a quedar para la gran tribulación. Y Pablo les dice, no es un aliciente o no es un aliento para que el que esté peleado siga peleado. El que esté peleado arregle las cosas, amén. Y sepa pedir perdón, que es lo que dice Dios que tenemos que hacer. Porque hay gente que dice, no, es que la que me ofendió o el que me ofendió fue aquel, que venga él y se me arrodille. No es solamente pedir perdón, sino la forma en que tiene que hacerlo. Tiene que ser de rodillas y con las manitos juntas. Así, casi besando la tierra, que me pida perdón. No, Dios dice que si nosotros hemos sido ofendidos, vamos y pidamos perdón al que nos ofendió. Es como lo contrario. Dice, no, pero si el que me ofendió es él, sí, pero hazlo así. Y cuando lo haces así, tal vez lo hacen recapacitar y él vuelve en el estado correcto que debe asentarse. 1 Corintios capítulo 15, verso 51, Pablo le habla a los cristianos carnales, los cristianos bebés, los cristianos niños. Todo en el camino cristiano todos empezamos niños, empezamos bebés, empezamos pequeños, pero en la medida que permanecemos tenemos que ir creciendo y dejarlo de niño. Ya un cristiano que tenga 5, 8, 10 años no puede tener el mismo comportamiento de los primeros meses cuando llegó a Cristo. Si tiene el mismo comportamiento un cristiano de 8, 10 años, es porque no está guardando ni practicando la palabra. Es decir, para él la sangre de Cristo es en vano, la palabra de Dios es en vana, porque no la valora, no la guarda, no la practica, no la pone por obra. Pero todo aquel que se llega al Señor y permanece y busca y se congrega y escucha palabra y pone en práctica la palabra que escucha, tiene que ir mejorando su condición de ser humano, amén. Tiene que ir mejorando su condición como hijo de Dios. Así que mientras este día se acerca, ¿qué hacemos nosotros? Predicarle a nuestra familia, amén. Orar por nuestra familia, orar por nuestros familiares, para que se aperciban y retornen el camino del Evangelio de Cristo. Así que si usted nació de nuevo y anda con un espíritu de víctima, reaccione, vuelve en sí. Usted es hijo de Dios, tiene una herencia grande, Dios nos viene a buscar, y si nació de nuevo, usted se va con el Señor, amén. Usted se va con el Señor. Dios no está buscando perfecciones, Dios no está buscando gente perfecta, porque Él vino por todos nosotros que éramos pecadores, y después de estar en Él, Él tampoco está esperando que seamos intachables, pero sí permanecer en Él todo el tiempo, que cuando cometamos una falta, reconocerla, pedir perdón y seguir adelante. Hoy
estamos con la expectativa del retorno de Jesús por nosotros como iglesia. Amén. Cristo regresa por todos nosotros los que lo hemos recibido como Señor y como Salvador. Y eso puede ser hoy, puede ser mañana. Y con esa expectativa nos debemos despertar cada día, que Él viene por una iglesia lavada en su sangre. Amén. Y dentro de eso estamos todos.